Hola, qué gusto compartir nuevamente con ustedes un tiempo para seguir creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos este tiempo en sus manos para que sea Él guiándonos. Padre, yo te alabo, te bendigo, Señor, porque eres Dios del cielo y de la tierra, Señor. Gracias por tu obra maravillosa, Señor, a través de Jesucristo. Te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo en nosotras, dándonos entendimiento de tu palabra, Señor, renovando nuestra mente para que podamos abrazar tu verdad y vivir conforme a ella. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermosas mujeres, hoy continuamos con el estudio de la epístola de Pablo a Tito. Y bueno, hemos visto la introducción y el primer capítulo. Hoy, si Dios así nos permite, vamos a ver el capítulo 2, versos 1 al 5. Recordando un poquito que en el capítulo 1 nos hablaban precisamente de que Pablo es el autor, el destinatario es Tito, que se encuentra en la isla de Creta, donde pues la sociedad y la cultura eran totalmente ajenas a Dios, ¿cierto? Donde la fama que ellos tenían era una fama realmente de personas, como uno de ellos mismos decía, que eran mentirosos, ¿cierto? Eso lo dice en el verso 12, donde dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, grotones, ociosos. Entonces, y Pablo dice, este testimonio es cierto. O sea, así son. ¿Cierto? Por eso anima a Tito a que los reprenda, a que les enseñe que esas no son las obras de un creyente y que también reprenda a los falsos maestros que estaban allí queriendo traer todas estas cargas sobre los creyentes de, que se tenían que circuncidar, cumplir con ciertas cosas para realmente ser llamados eh, salvos, creyentes. Entonces, Pablo escribe esta carta diciéndole a Tito, reprende todo ello, también le muestra aquellas cualidades, requisitos que debía buscar en los ancianos y obispos que iban a liderar junto con él a cuidar de la iglesia de Dios allí en Creta, ¿cierto? Entonces, en vista de todo esto, de toda esta sociedad, toda esta cultura que está rodeando a Tito, Pablo inicia el capítulo 2 diciéndole, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, el verso 16, en el que termina el capítulo 1, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, tú estás rodeado de personas falsas, personas que dicen que aman a Dios pero hacen otra cosa, tú estás rodeado de un mundo que no ama realmente a Dios, que no busca a Dios realmente, pero tú, es decir, tú eres diferente, tú estás llamado a otra cosa, tú estás llamado a hablar lo que está de acuerdo con la verdad, con la sana doctrina. Y así nos dice a nosotras, no importa lo que te rodee, no importa de quién estás rodeada, en qué sociedad estás tú viviendo en este momento, cuáles son las personas que te rodean, las ideologías que están alrededor tuyo, eso no importa. Tú eres diferente. Tú tienes que hablar lo que va de acuerdo a la verdad, lo que va de acuerdo a la sana doctrina. ¿Y qué es una doctrina sana? Eso es una palabra que escuchamos mucho, ¿no? La sana doctrina, una frase más bien, ¿cierto? Sana doctrina. Mi iglesia es de sana doctrina, nosotros tenemos sana doctrina, pero ¿qué es la sana doctrina? Y Tito o Pablo a Tito aquí le va a hacer una descripción de cómo se ve cuando hay una sana doctrina. La sana doctrina, como bien lo dice la palabra sana, es algo bueno, y no hay bueno sino Dios. Es la enseñanza que viene directamente de Dios, del pensamiento, del corazón de Dios. Todos tenemos una doctrina, todos hemos sido enseñados en algo, pero ¿en qué hemos sido enseñados? ¿Es sano lo que nos han enseñado? ¿Ha sido la palabra de Dios en lo que hemos estado aprendiendo, lo que nos ha sido enseñado? ¿O son costumbres, o son tradiciones,
o son ideas y huecas filosofías. Eso es lo que tenemos que estar siempre atentos. ¿Qué es lo que estamos recibiendo? ¿Qué es lo que estamos abrazando y creyendo? Porque lo hemos dicho muchas veces, conforme nosotros pensamos, así actuamos. Lo que realmente creemos es lo que finalmente vamos a vivir, porque es lo que realmente en lo que yo confío, porque creo en ello. Y somos llamadas a creer realmente en la palabra de Dios, lo que es sano, bueno para nosotros. Él es el que realmente, como dice su palabra, porque no hay bueno ni aun uno, solo Dios es bueno. Y por eso la buena enseñanza viene de su carácter, de quién es Él. Entonces nos sigue diciendo en el verso 2 que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Aquí a los ancianos no se refiere a los mismos ancianos del capítulo 1, o sea, no se refiere al oficio de anciano, sino a la condición de anciano, a hombres maduros, a hombres grandes ya que han tenido un recorrido de vida donde ellos son llamados ahora a ser ejemplo, a ser serios, a ser sobrios, a ser prudentes, sanos en la fe, es decir, tener una fe genuina, una fe sana, una fe verdadera, en el amor, que en base a esa buena enseñanza que han tenido, ese buen aprender que han tenido, saben amar bien. En la paciencia, saben esperar y saben en quién esperan. El verso 2 de esta epístola a Tito nos dice, leamos desde el 1, del capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es, según la piedad, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces aquí estaba diciendo Pablo a Tito, recordándole que Dios no miente, que tenemos esa esperanza de vida eterna y que eso es una garantía, porque es verdad, porque Dios no miente. Y en base a eso, entonces ellos tienen esa paciencia, esperan en esa esperanza de vida eterna. Y les anima a estar a ser así, a ser de esta manera a los ancianos, a ser hombres maduros que realmente sean sobrios, serios, prudentes, sean equilibrados, sean congruentes de lo que dicen y lo que hacen. Haya una relación directa entre estas dos cosas. Asimismo, viene ahora a hablar a las ancianas, que es en lo que nos vamos a centrar un poquito más y a profundizar algo más, porque nos faltaría tiempo para poder profundizar plenamente estos versículos, pero vamos a darles unas pinceladas para poder sacar de ellos lo que Dios tiene para nosotros en este día. Dice el verso 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Wow, y esto sí que es importante. La calumnia viene de una palabra de la que viene diablos. Y es que la calumnia prácticamente describe el carácter de Satanás. La palabra nos dice que él es mentiroso y padre de mentira. Y la calumnia no solamente es una mentira, sino es una mentira que busca hacer daño, que busca dañar al otro, que trae esa malicia consigo. Cuando tú hablas de alguien con enojo, cuando tú hablas con alguien con resentimiento, podrías estar. Y yo me atrevo a decir que estás calumniando, porque estás hablando desde un rencor, desde tal vez una exageración, que es mentira. Cuando exageramos algo estamos mintiendo. No debemos ni exagerar ni minimizar las cosas, porque eso falta a la verdad. Debemos hablar conforme a la verdad. Entonces, cuando nos dejamos llenar el corazón con amargura, con resentimiento, y dejamos salir eso con la idea de que otro sufra, de que otro viva algo de lo que tal vez yo viví, del dolor que sufrí,
estoy calumniando, estoy diciendo una mentira con ánimo de dañar. Y eso es del diablo. Eso es una característica del diablo. Mentir con el ánimo de dañar. Porque el ladrón solo viene para matar, robar y destruir. ¿Cierto? Para engañar, para destruir. Entonces, tenemos que abrazar la verdad. Tenemos que, como decía Pablo a Tito, hablar de acuerdo a la sana doctrina, la verdad. Y no, la calumnia no tiene nada que ver con la verdad. Entonces, aquí exhorta a las mujeres a no caer en eso, a las mujeres ancianas. Bueno, ¿y cuáles son las mujeres ancianas? ¿En qué rango de edad están estas mujeres ancianas? Son mujeres que ya han tenido un recorrido de vida donde han adquirido experiencias, donde han visto otras experiencias también, donde esto las lleva a tener cierta sabiduría, ¿cierto? Entonces, esto anima Pablo a Tito que les enseñe a no caer en esto, a no caer en la calumnia, en el engaño de Satanás de usar la mentira para hacer daño. Y de hecho la mentira siempre hace daño. No hay mentiras blancas. No. Las mentiras siempre hacen daño. Entonces, hablemos la verdad. Nos dice en el verso 3 también que no esclavas del vino. Y nosotros podríamos decir que eso no nos afecta porque tal vez tú o yo podamos decir, no, a mí no me gusta el trago, no es algo en lo que yo caiga o que me caracterice la bebida. No, pero tal vez debamos preguntarnos, ¿acaso no estamos siendo esclavas tal vez de la sociedad, de las redes sociales, del querer conseguir una buena opinión de quién soy yo? No ser esclava de mis deseos, no ser esclava de pronto de compras compulsivas. De pronto soy una persona que ve una oferta y no me puedo resistir porque tal vez esa oportunidad no se vuelva a dar y me estoy volviendo esclava de mis deseos. Debo evaluar eso porque aquí me llama a no ser esclava. Cristo nos ha dado libertad. Entonces, no esclavas del vino, maestras del bien. Enseñar el bien, enseñar a hacer el bien. ¿Y cómo hacemos eso? ¿De qué manera eso se ve? Pues el verso 4 y 5 nos va a dar una mayor amplitud, una mayor visión de lo que significa ser maestras del bien. Maestras que enseñamos del Señor, porque Él es nuestro mayor bien. Dice el verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Debemos tener corazones enseñables y ser humildes para recibir la enseñanza, así como para dar la enseñanza, ¿cierto? Entonces debemos ser mujeres que enseñen a otras. Y hablábamos de qué edad es ser anciano. Y decíamos que tener un rango ya han tenido un rango de vida, de experiencias, ¿cierto? Pero en base a esto, cada una de nosotras es una mujer anciana para otras y a la vez tenemos mujeres mayores que nosotras que nos enseñan también. O sea, nosotras podemos ser ancianas para jovencitas que están a nuestro lado y que les podemos compartir de lo que nosotras ya hemos vivido. Pero también tenemos, por la gracia del Señor, Él nos brinda estos medios de gracia de contar con mujeres que también ya han vivido cosas que tal vez nosotras hasta ahora empezamos a vivir y ellas ya tienen la experiencia de haber caminado con Dios por ese camino y ayudarnos a poder ver con mayor claridad las cosas. Entonces te dice que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Qué debemos enseñar? ¿O qué debemos aprender de mujeres mayores y qué debemos enseñar a las más jóvenes? A amar a sus maridos y a sus hijos. Y el orden no es por accidente. Amar a sus maridos y a sus hijos. A veces decimos, bueno, sí, a mi esposo que me enseñen a amarlo porque es que a veces se me olvida hasta por qué me casé, ¿cierto? Pero a mis hijos, no hay amor como el de una madre, decimos y escuchamos.
Pero realmente, como decía antes, sí tenemos la gracia, por gracia de Dios tenemos el poder reflejar el amor de Dios, pero por nuestro pecado este amor generalmente busca lo propio. Generalmente cuando amamos eh, de manera natural, lo hacemos buscando algo para nosotros mismos. Buscamos a sentirnos bien, sentirnos agradados, y esto no es el amor que Dios nos enseña, ni que Él espera que nosotros demos, porque ya hemos sido transformados, hemos pasado de muerte a vida, ¿cierto? Nuestro entendimiento está siendo renovado en base a la palabra, y la palabra nos dice que el amor que Dios nos da es diferente. Es ese amor de Corintios 13, ¿cierto? Que nos dice que es sufrido, que es benigno, que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo sufre. Entonces, cuando yo amo a mis hijos, yo no puedo decir que amo a mis hijos si no amo al padre de mis hijos. De la manera correcta, de la manera que Dios espera. Yo debo amar también al padre de mis hijos, porque es parte del amor a mis hijos. El que yo hable bien de su padre, el que yo me exprese de manera correcta de su padre, del papá, ¿cierto? No hablar mal del papá delante de mis hijos. Y eso es algo con lo que yo sé que muchas mujeres luchan, e incluso personalmente a veces sin darnos cuenta podemos estar hablando mal de nuestro esposo delante de nuestros hijos, y tenemos que pedirle a Dios perdón, a nuestros hijos y a nuestro esposo pedirle perdón, y estar atentas a todo lo que sale de nuestra boca, porque el llamado a amar a nuestros esposos es fundamental para poder aprender a amar a nuestros hijos. Ellos necesitan saber que mamá ama a papá y que los ama a ellos con un amor que no se va a tomar, que no va a tomar posesión de ellos, ¿cierto? Que no va a monopolizarlos para sí mismos, o sea, porque a veces amamos a nuestros hijos y queremos que ellos sean nuestro orgullo, queremos que ellos sean aquello que nosotros no fuimos, que sean una extensión de nuestra vida, que ponemos en ellos expectativas con las que ellos no pueden cargar. Debemos amarlos de la manera correcta, debemos amarlos para formarlos, para eh, equiparlos, para que ellos después salgan y vivan sus propias vidas. Y no tener en ellos esas expectativas que son carga para ellos, que no, que es que mis hijos van a ver por mí porque yo vi por ellos, ellos son mi esperanza para mi vejez. No, nuestra esperanza es Cristo. Nuestro orgullo, si algo en que gloriarnos, es en Cristo. ¿Mm? Entonces debemos aprender a amar bien a nuestros hijos, amar a nuestro esposo. Es parte de amar a nuestros hijos. Por eso está también este orden, debo amar a mi esposo. Y este amar a mi esposo también viene con lo que entra aquí en el verso 5, que dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces dice que a ser prudentes. Voy a dejar un poquito de paréntesis la parte que venía hablando de amar a nuestro esposo, porque lo voy a relacionar ahorita con estar sujetas a nuestros maridos, ¿sí? Entonces, ya ahorita hablamos de eso, entonces vamos a ver esa parte de ser prudentes. Wow, la prudencia es algo que también nos cuesta esa virtud de ser prudentes. Debemos aprender en verdad a ser prudentes. A los ancianos los llama a ser prudentes. Las ancianas, si tienen que enseñar a las jóvenes a ser prudentes, es porque han aprendido a ser prudentes. Entonces la prudencia es una virtud que debemos cultivar, que debemos ir renovando y formando en nuestras vidas. No podemos andar, porque muchas veces decimos, no, es que yo digo lo que pienso, es que yo soy muy honesta, es que yo soy muy sincera, entonces yo digo lo que yo lo pienso así, yo lo digo así. Y no reflexionamos en lo que estamos diciendo, si realmente es el momento de decir las cosas, si realmente es delante de las personas de las que debo hablar, o debo esperar otro momento. No caigamos en la imprudencia, debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser mujeres prudentes. Hay que
pedirle a Dios esa prudencia, porque cuando tú sacas algo, cuando no es el momento, no es el tiempo, haces daño, lastimas el corazón del otro. Todo tiene que ir filtrado en el amor con que hemos sido amadas, en el amor con el que hemos sido tratadas por el Señor. Y también dice que seamos prudentes, castas, cuidadosas de su casa. El hogar. El hogar es el lugar donde debemos empezar a modelar a Jesús, donde debemos que se note Cristo en nosotras, es en nuestro hogar. De ahí sale a todo lo demás, de ahí sale a la iglesia, si tienes trabajo, a tu ministerio, pero inicia en el hogar. La realidad de quién eres, en lo que crees, se manifiesta en tu hogar, en tu casa. Seamos cuidadosas de nuestra casa. Y no solamente en la parte física de nuestro hogar, ¿cierto? Porque sí, es algo que no debemos descuidar, que debe ser parte. Pero lo importante es ese respaldo emocional que nuestros hijos puedan tener en casa. Y que nuestro esposo, porque recuerda, amar a sus esposos y a sus hijos. Nuestro esposo también debe tener ese apoyo emocional en nosotras, donde él se sienta seguro de hablarnos de sus temores, de sus anhelos, en que verdaderamente él encuentre en nosotras una mujer que confía en él. Porque la palabra nos dice que seamos buenas, sujetas a nuestro marido. Y si nosotros amamos a Dios, amamos a nuestro esposo, si nosotros nos sujetamos a Dios, nos sujetamos a nuestro esposo, porque sujetarme a mi esposo es decirle a Dios, confío en ti, tú tienes el control. ¿Sí? El control no lo tiene mi esposo, el control lo tiene Dios. Y por eso yo voy a confiar en ti, Señor, y voy a someterme a mi esposo. Y voy a escucharlo y voy a estar de acuerdo con él. Y voy a apoyarlo en sus decisiones. Si él me dice que tenemos que esperar para hacer algo, para irnos de vacaciones o para comprar X o Y cosa, vamos a esperar, no es el momento. Señor, ayúdame a someterme. Porque a veces nosotros decimos, ay, no, pero son cositas pequeñas, ¿sí? Donde podemos ver cómo no nos sujetamos. Donde tal vez nosotros queremos comprar algo y nuestro esposo dice, pero tal vez eso no lo necesitamos, mi amor, o todavía tenemos esto. Y nosotros, ay, no, pero es que yo quiero, ay. Y insistimos, y después los vemos a ellos como cargados, como lejanos, porque no les estamos brindando ese hogar donde ellos se van a sentir seguros de llegar, porque su esposa les oye, su esposa les admira. Admiremos, no nos cansemos de admirar a nuestro esposo. De pronto tú piensas, pero es que yo no tengo nada que admirar de él. Hace rato dejé de admirarlo. Arrepiéntete, pídele a Dios en oración que te muestre las virtudes que hay en tu esposo, porque seguramente tiene, pero tú no te has fijado. Siempre hay algo que agradecerle al Señor por nuestro esposo. Y yo estoy hablando acá pensando en creyentes, porque igual esta carta va a creyentes, va a la iglesia que está en la isla de Creta, donde Tito está allí pastoreando y cuidando del pueblo de Dios que se encuentra allí. Entonces va dirigida a creyentes, por eso ese es el enfoque que le estoy dando. Pero si tu situación es diferente, tienes una situación donde tú dices, no sé qué hacer, porque es que no es como tú lo estás diciendo, gloria a Dios porque tenemos la cobertura de nuestros ancianos, de una iglesia local donde nos congregamos. Ve, busca consejo, no te quedes callada. Si necesitas ayuda, pídela, ¿cierto? Porque a eso estamos llamadas. Busca mujeres mayores que tengan más sabiduría, que quizás hayan pasado por lo que tú estás viviendo o que quizás conozcan personas que han pasado por lo que tú estás viviendo porque han tenido en su vida esas experiencias cercanas o propias y te pueden guiar. Pero siempre busca mujeres que estén andando con el Señor, cuyas vidas reflejen que verdaderamente conocen a Dios, que le están conociendo, que le están amando.
Y si tú eres una mujer que ve que hay una jovencita, que Dios pone en tu corazón una jovencita o una mujer más joven que tú, que te muestra la necesidad de esta mujer, no cierres tu corazón, no te endurezcas, sino extiende la gracia que Dios te ha dado a ti y da de lo que el Señor te ha dado. Comparte su gracia y su amor a mujeres más jóvenes que tú o mujeres que están viviendo cosas que tú ya viviste, que tal vez puedas aconsejar en la sabiduría que Dios te ha dado a ti para superar esas cosas. Entonces, estamos llamadas a ser enseñadas y a enseñar, a tener un corazón misericordioso, un corazón que da de gracia lo que el Señor, de lo que ha recibido del Señor, y asimismo ella lo extiende a otros. Y también a tener un corazón humilde que recibe esa enseñanza que Dios le ha dado a otras personas para edificarnos, para animarnos. Entonces debemos sujetarnos a nuestros esposos también, confiando en que es Dios el que tiene el control y que esta sujeción me protege a mí, a mi hogar, a mis hijos, ¿cierto? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces tenemos aquí el para qué enseñar a otras, para qué Tito va a decirle a los ancianos, va a decirle a las ancianas cómo es que tienen que poner en práctica su fe, cómo es que la tienen que vivir. ¿Para qué? ¿Para qué que las ancianas enseñen a las más jóvenes? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que no se hable mal de Dios por causa de tu vida, de tu día a día, que no digan, si eso es ser creyente, yo no quiero ser creyente. Donde nuestras vidas en verdad antojen a los otros a amar a Dios, porque ven cómo le amamos, ven cómo anhelamos cada día conocerlo más, donde aunque no somos perfectas, porque no hay mujeres perfectas y no se trata de perfección, porque tenemos ya aquel que es perfecto, tenemos a Cristo Jesús, quien es nuestra perfección, en Él somos perfectas, en Él. En Él podemos vencer, en Él ya hemos vencido. Entonces se trata es de Jesús. Como decía antes, aquí nos reímos mujeres, pero esto no se trata de nosotras, se trata de Cristo, porque a Él es al que necesitamos. Nosotros podríamos decir, porque no se trata, o sea, aquí hay muchas cosas que hacer, ¿cierto? Amar a nuestro esposo, sujetarnos, amar a nuestros hijos, pero no se trata de las cosas que hay que hacer. Quiero que leamos de la misma carta a Tito, del capítulo 3, el verso 5, que nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que no se trata de las obras que nosotros hagamos por las que somos salvas, sino que se trata de la obra de Jesús. Dice, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no se trata de que yo sea la mejor esposa, la mejor madre, que yo tenga mi casa al día, que yo sea la mejor, ¿cierto? Que yo sea la que tiene los hijos más exitosos. No se trata de eso, sino de la misericordia de Dios, con la cual Él me ha limpiado, Él me ha lavado, Él me ha hecho nueva criatura. Se trata de Él, porque si se tratara de que yo me esforzara por ser mejor madre, por ser mejor esposa, hija, ¿cierto? Por ser mejor mujer cada día, terminaría o llegaría a un punto donde estaría exhausta, donde ya llegaría a un punto donde no puedo más. Esto no funciona. Esto no va conmigo. He hecho todo lo que me han dicho que haga, pero no funciona. Y claro que no funciona porque no se trata de nosotras, no se trata de nuestras fuerzas. Se trata de vivir a Cristo en nosotras. Él es nuestra esperanza. Él es el que realmente nos transforma. Cuando hacemos las cosas porque hemos visto y entendido el Evangelio, la obra de Cristo, su gran amor por nosotras, es ese amor el que nos mueve, es ese amor el que renueva nuestro entendimiento, es ese amor a Cristo el que nos impulsa a amar a otros, a amar a mi esposo, a sujetarme a él, a amar a mis hijos,
a amar a otras hermanas en la fe, a amar aún a mis enemigos, como dice la palabra. Pero es solo cuando veo el amor de Dios, el amor que ha sido derramado allí en la cruz por mí. Cuando tú veas ese amor que fue derramado por ti y te abraces y te aferres a ese amor, vas a poder dar ese amor a otros. Porque se trata de Cristo, se trata de señalarlo a Él, de mostrarlo a Él, de que sea Él a través de nosotras. No se trata de que yo haga discípulas para mí, sino discípulos del Señor. No se trata de hacer crones parecidas a mí, igualitas a mí, que hagan las cosas que piensen como yo pienso. No, se trata de guiar al Señor, de guiar a las mujeres a esa esperanza segura que tenemos en Cristo, a que Él sí nos conoce, a que tal vez lo que funcionó para mí no funcione para ti, pero Él te conoce y Él te va a dar guía en cómo tú debes obrar. A veces nosotros podemos decir, bueno, pero es que yo no soy un ejemplo para que otras sigan, pero es que Dios ha hecho una obra en ti. Si tú has creído, Dios derramó su gracia en ti para que tú puedas decirle a una mujer más joven, oye, no hago las cosas como yo las hice, porque mira las consecuencias. Pero mira, Dios extiende su gracia. Y si tú has hecho esto de la manera que yo también lo hice en algún momento, confía en Dios. Él te perdona, Él te limpia y Él te restaura. De eso se trata, de mostrarlo a Él, porque necesitamos es de Jesús. No, las mujeres más jóvenes que están a mi alrededor no necesitan verme a mí, porque se frustrarían más. Necesitan es ver a Jesús, la obra que Cristo hace en mí, la obra que Cristo día a día perfecciona en mí. Eso sí las anima, pero no yo, sino Él. No necesito ver tu vida perfecta. Necesito ver el Dios perfecto que obra en tu vida. Para glorificarlo, para amarlo, para darle la honra y el honor. A Él es al que debemos señalar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que debemos hacer para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que su poder no sea menospreciado, porque poderoso es Dios para hacer todo lo que nos ha prometido, porque sus promesas son en el sí y en el amén. Y mujeres, eso es lo que tenía hoy el Señor para nosotras y lo que nos deja para seguir reflexionando y meditando en cuánto necesitamos del Señor, pero también cuánto Él nos ha dado, con cuán amor nos ha amado el Señor, que ahora podemos amar a otros. Y amamos porque Él nos amó primero. Así mismo podemos amar a otros. Demos gracias al Señor. Padre, yo te alabo, Señor, te bendigo, Padre, porque nos muestras en tu palabra, Señor, esa gracia abundante para con nosotras, Señor, donde, Señor, tú nos permites ver mujeres en nuestras vidas que andan contigo, Señor, que aunque no son perfectas, Señor, muestran cómo un Dios perfecto ha obrado en sus vidas, cómo un Dios perfecto las ha perdonado, las ha limpiado y las ha restaurado, Señor. Gracias por esas mujeres, Señor, que hablan conforme a tu verdad, Señor, que viven conforme a ella, Señor, y que te reflejan, que adornan la doctrina, Señor, que no permiten que la palabra tuya, Señor, sea blasfemada, sea, Señor, objeto de burla de otros, sino que, Señor, invitan a otros a amarte con sus vidas. Gracias, Señor, y que eso sea una verdad en nuestras propias vidas, Señor. Que nuestras vidas, Señor, inviten a otros a amarte a ti, a glorificarte a ti, Señor. Señor, permítenos ser mujeres enseñables, humildes para recibir la enseñanza de otros y también humildes para dar de aquello que tú nos has dado. Te lo rogamos, Señor, que podamos brindar esperanza a otras mujeres más jóvenes,
Señor, con esa esperanza con que tú nos has llenado a nosotros, Señor, con la que tú nos has guardado y con la que nos animas a esperar, a ser pacientes, Señor. Gracias, Padre. Descansamos en ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermosas mujeres, hasta una próxima ocasión y recuerda, lee tu Biblia.